¿Cómo están? Bienvenidos a Canal 15 de Salinas. Nuevamente estamos para hablar de un tema que nosotros no podemos obviamente dejar de comentar, que son los 15 años de la Unidad Popular, Asamblea Popular en su momento. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto con el secretario general del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay, integrante de Unidad Popular, Ricardo Cohen. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar en contacto con nosotros. Buenas tardes, Emilio, gracias a ti por la invitación al canal y un saludo a la audiencia. Bueno, vamos a comentar algunos temas, ¿no? Sobre la actualidad, pero empecemos por el surgimiento, ¿no? de la Asamblea Popular en su momento, que después pasó a llamarse Unidad Popular. ¿En qué situación del país se estaba en 2006 cuando se crea la Unidad Popular? ¿En qué situación del país y qué situación de la izquierda? Recordemos que recién se habían cumplido el primer año, ¿no? Hace poco del primer gobierno del Frente Amplio. ¿Qué hechos llevan al surgimiento de Asamblea Popular? Sí, es decir, hay que ver en la situación que estaba el país. Veníamos de la dictadura, de los 80 hasta el 85, de todo el periodo de democrático, digamos, de la segunda, esta época que post dictadura, que en pocos años también demostró hasta dónde daba, ¿no? A los ojos del pueblo y desde el punto de vista social, en cuanto a la posible recuperación del salario que no se dio, las cuestiones del trabajo, el evitar las crisis que se siguieron sucediendo, toda la década del 90 con los gobiernos neoliberales, privatizaciones, con el Mercosur, cierre de empresas industriales, 40 grandes empresas industriales, 140.000 puestos de trabajo en los primeros 3 años del gobierno de Lacalle, y todo un montón de cosas, ¿no? Que sucedieron. Y después desemboca todo esto, como es lógico. Entonces, es decir, estábamos en la crisis del 2002. Sí. Una caída salarial tremenda, desocupación, crisis financiera, cierre de empresas pequeñas y medianas por todos lados, de bancos, ¿no? Y sin esa crisis, quizás no hubieran estado las condiciones para el triunfo del Frente Amplio, ¿verdad? Si esa crisis tan profunda, eso generó condiciones subjetivas de conciencia, ¿verdad? Pero la expectativa, ¿cuál era? Que se hicieran cambios, todos los cambios que no se venían haciendo todos estos años, ¿no? Llevar adelante un programa, mínimamente un programa popular, antiimperialista, bueno, todo esto inmediatamente ya en los comienzos ya del gobierno del Frente Amplio, por el que nosotros luchábamos. Nosotros habíamos estado todo ese periodo hasta el 99 en el MPP, hasta el 2001, perdón. Desde ahí después nos fuimos, cuando vino el MPP, digamos, cambió el sentido que había de las cosas ahí. Nos empezamos a ver con los compañeros, ya veníamos se había fundado la corriente de izquierda en el 97 como una lista interna de las internas del Frente Amplio, y ahí había una alianza del MPP, del 26 y otros grupos. O sea que ya venía un acercamiento con el 26 de marzo fundamentalmente, por supuesto con Sartú, vivimos juntos todo el tiempo, desde el 89 en adelante. Y bueno, en el 2004 nosotros votamos al 26, en el 99 habíamos estado juntos en la 609, en la lista 609, cuando el 26 sacó un diputado. Y ahí en el 2004, bueno, triunfa el Frente. Y en las primeras de cambio, los compromisos con el fondo, pagar la deuda externa a rajatabla, instalación de las pasteras, no respetar el plebiscito de la reforma constitucional del agua y dejar en Maldonado
privatizado, incluso tratando de avanzar en otros departamentos, y finalmente el Tratado de Protección de Inversiones con los yanquis, del 28 de diciembre, que yo siempre digo, cuidado con el Día de los Inocentes, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos, éramos 80, 100 seríamos, ahí en la explanada del Palacio Legislativo, ya habíamos tenido conversaciones, incluso alguna audición en la 36, juntos, hablando de, bueno, de la necesidad de generar un proyecto político unitario, bueno, pero ahí en el 28 de diciembre dijimos, bueno, ahora hasta acá llegó la cosa, ¿no? Y bueno, entonces ahí en abril se funda la Unidad Popular con un acto impresionante, que no esperábamos que fuera tan grande, que abarcó toda la fonoplatea de Nocetti, cruzaba la calle hasta la pared enfrente, ¿no? Una cosa muy grande, donde hablaba la gente, pedía la palabra, y bueno, tuvimos la oportunidad también de ser orador ahí, una oratoria muy buena también de los compañeros de Noticia, y por supuesto de él, el doctor Eros Artún, un gran compañero, y bueno, ahí surgió en esas condiciones surgió la Asamblea Popular, y con mucho trabajo, paciencia, concesiones mutuas, pero a la vez firmeza en los principios, fuimos transcurriendo prácticamente 3 periodos electorales, ¿no? Y todas las vicisitudes, ¿no? Otras crisis que sucedieron, creció en cantidad de grupos, prácticamente siempre estaban en los primeros años ingresando partidos, luego algunos se retiraban, se disolvían, en fin. Y también tuvimos experiencias de movilización muy grandes, históricas, ¿no? Como fue la de 15.000 personas que la Unidad Popular con fuerzas clasistas convocó contra la avenida de Bush, y en pleno gobierno del Frente Amplio, ¿no? Con un cuestionamiento, mientras el PCNT llamó una concentración y eran la mitad que nosotros, incluso lo reconocieron, con cantantes, con un montón de propaganda, fueron la mitad, ¿no? En el mismo 18 de julio. Y después muchas movilizaciones por Palestina, por todas las invasiones yanquis, lo de Irak, lo de todo un montón de países, bueno, que se fueron sucediendo, solidaridad con Venezuela, con Bolivia, con Colombia, con mucha participación, y mucho trabajo intenso. Así se fue desarrollando, digamos, y bueno, llegamos a la elección del 2014 coronando, digamos, uno de los objetivos que nos habíamos trazado, que es entrar al Parlamento, tener una bancada, y que allí para nosotros fue la mejor experiencia post-dictadura de la bancada esa, junto con la experiencia que había hecho Sartú, pero esta de una forma colectiva, con una gran producción de proyectos, con mucho aporte, mucha cabeza, ganando 2x3, ganando el centro político, con mucha valentía, audacia, bueno, por supuesto por la capacidad de Adolfo Rubio, pero también también su capacidad de trabajar colectivamente, y la que tuvimos todos, de integrar por secretarías, integrar a representantes de los distintos partidos, que aprendieron mucho, que a la vez elaboraban, o sea, que había mucha gente trabajando y vinculado a los distintos sectores que estaban golpeados por la crisis. Por ejemplo, yo me acuerdo por supuesto, estaba el primer proyecto fue anular la ley de impunidad, nada menos, ¿no? Y después hubo proyectos de lechería, en fin. Después, por ejemplo, cuando el tema de la vivienda, hubo una resonancia a nivel de masas, igual que la acción parlamentaria por lo del hospital de clínica, que se obtuvo también un dinero ahí del presupuesto. Y, por ejemplo, a nivel de curtidores, una ley de emergencia para la industria del cuero, que se hizo un paro nacional con movilización incluso del interior con concentración en el Parlamento cuando se presentó la ley.
Entonces, ese tipo de cosas de la relación, la vinculación con el pueblo, con la clase obrera fundamentalmente, le dio mucha vitalidad a todo ese proceso. Bueno, después las condiciones cambiaron, digamos, las últimas elecciones, para nosotros hubo condiciones muy desfavorables por las distintas, al aparecer la coalición de derecha, mucha gente que sintió el peligro que podía perder el frente, y en la primera vuelta votaron ahí, aparecieron otras personalidades ahí que ya ahora a poco de andar se han desenmascarado bastante, y también posiblemente algunos errores y carencias propias, ¿no? que llevaron a que no se haya podido volver a tener esa experiencia en este periodo. Pero digo, de cualquier forma, siempre hemos estado los distintos grupos, de acuerdo a su línea política, sus negociaciones, haciendo trabajo de masas, trabajo en el seno del pueblo, en el seno de la clase obrera, también con el tema de los jubilados, y bueno, tratando de unir lo más posible lo que queremos reconstruir, que es una izquierda consecuente antiimperialista, realmente consecuente, que sea capaz de llevar adelante el programa histórico de la clase obrera y del pueblo, ¿no? Sin duda. Bueno, antes de continuar, mencionar que mañana, que es particularmente el día en que se va a estar cumpliendo estos 15 años, mañana miércoles 21 de abril a las 19 horas, va a haber una actividad, ¿verdad, Ricardo? Es verdad. Va a haber una actividad que va a ser transmitida por las condiciones de la epidemia, digamos, que tenemos. No puede haber un acto presencial como nos gustaría y como se ha hecho siempre. Y bueno, esto se va a transmitir, van a participar los delegados, representantes de cada organización política, y el compañero Gonzalo Abella, ¿no? Claro. Que también va a presentar un conjunto de ideas, de propuestas que colectivamente se han aportado. Bien, esto es entonces mañana, miércoles 21 de abril a las 19 horas, a través del Facebook de Unidad Popular Uruguay y el canal de YouTube de Unidad Popular, con la oratoria, como tú decías, de el maestro Gonzalo Abella y representantes de los sectores de la Unidad Popular. Ricardo, viniendo a la actualidad, ¿no? Después de este repaso muy interesante que tú nos hacías desde el momento previo del surgimiento de la Asamblea Popular hasta hoy, ¿qué rol juega hoy la Unidad Popular en la lucha? Que tenemos una situación muy compleja, con una crisis económica que ya viene desde hace un largo tiempo, pero que se agrava fuertemente por motivo de la pandemia, una crisis sanitaria también muy grave. ¿Qué rol juega la lucha de la Unidad Popular, de su militancia, de su actividad política en la política uruguaya de hoy? Bueno, mirá, acá este gobierno de la derecha y la ultraderecha, como nosotros lo caracterizamos, que incluso es una ultraderecha que se representa en un partido de tipo militar, con muchos componentes vinculados a la vieja dictadura, digamos, o que la defienden, o son de alguna forma justifican lo que sucedió. Este gobierno viene a toda máquina, ¿verdad? Incluso aprovechando la pandemia, que dificulta la movilización popular y la protesta, para imponer, digamos, de entrada el tarifazo, la ley de urgente consideración, con 120 artículos represivos punitivos, que ataca la educación, que privatiza, que tiene el tema de la seguridad social, de la tierra, en fin, un montón de cosas, que atacan los derechos de las libertades sindicales y políticas, de movilización, de ocupación de fábricas, en fin, con casi 500 artículos en una ley que es un paquete de leyes, ¿no? Y después un presupuesto claramente de ajuste, de achique, que había sido precedido de un decreto que
limitaba en un 15% el presupuesto que ya venía aprobado en su aplicación, y bueno, todo el desarrollo, un gobierno totalmente proimperialista, que ha avanzado todo lo que ha podido en las privatizaciones, en su vínculo con el imperialismo, los sectores más reaccionarios, gobiernos más reaccionarios también de América Latina, ¿verdad? Estamos en esa situación. Y la situación de la epidemia, esta pandemia internacional en Uruguay, entendemos nosotros que el gobierno tuvo un primer periodo que tomó algunas medidas las que indicaban la Organización Mundial de la Salud, que duró un mes y pico, y después empezó a abrir fundamentalmente la construcción por presión de UPM, y a partir de ahí, bueno, empezó todo el cuento de la libertad responsable, que yo diría que es un gobierno totalmente irresponsable, lo que hizo en ese momento, que no tuvo unas consecuencias tan graves en ese momento, por cómo se fue desarrollando esta epidemia en el Uruguay por las características propias de baja densidad de población, una gran muy concentrados en una zona costera y un montón de cosas que pasaban. Y cierto susto que tuvo también la gente y que se guardó también. Pero hoy estamos en Uruguay, una cosa que no podemos hacer ningún acto y no decir lo que está pasando en nuestro país, que es un país que está primero en los contagios en el mundo y hace rato ya, y hoy está tercero en los fallecimientos, todo esto proporcional a la población. Esto es gravísimo. Acá están muriendo decenas, 60, 70 compatriotas todos los días. Ya se conocen muchos casos de falta de atención. El desborde asistencial se da en los 3 niveles, primario, ya hay varios en el norte del país, claro, acontecimientos que demuestran esto, y a la vez, lógicamente, se ha profundizado la crisis económica que vivía nuestro país. El año pasado cayó casi un 6% el Producto Bruto. Aumentó la desocupación, el hambre, la miseria, 100 millones de pobres, 100.000 pobres menos, más, perdón. Sí. En fin, entonces, el tema de las ollas, todo eso. Bueno, nosotros creemos que la Unidad Popular tiene que estar en todas estas luchas por la salud, por la vida, exigiendo las medidas que hay que tomar, ¿no? En realidad las medidas restrictivas no las inventa cualquier, es decir, son medidas que todos los países del mundo han tomado, medidas de cerrar 15 días la economía, un mes, 6 meses, 5 meses. ¿Por qué? Porque son tarados, y el gobierno uruguayo son unos genios, ¿no? Al revés, justamente el país que está primero es el que puso menos plata y el que menos medidas restrictivas tomó, ¿está? Y bueno, eso indica que, así como la lucha que hizo Sofrica últimamente, la lucha que han hecho los compañeros de la pesca, y otras expresiones de lucha del transporte, ya empiezan a expresarse paros sanitarios, porque también el oportunismo, el Frente Amplio y la dirección del PISEN piden diálogo, oposición responsable, pero en realidad, digo, eso no existe, esas condiciones para que haya eso, ni se logra nada, y la gente sigue muriendo. Entonces acá hay que juntar las luchas que hay, ¿no? Ni que hablar que hubo una rebaja salarial generalizada y que ahora otra cosa que todavía no lo están expresando, pero ya tienen prácticamente decidido que no haya indexación salarial en los consejos salariales, o sea, que una nueva rebaja salarial. Entonces nosotros decimos que el papel de la Unidad Popular es, de acuerdo a las condiciones de cada organización, de las colectivas que tengamos y los acuerdos que podamos llevar adelante, llevar todas estas luchas adelante contra la luz, porque se tomen medidas y que el gobierno ponga el dinero, haga una cobertura social que se acorde. Hay que fijarse que Brasil ha puesto porcentualmente el 4% del Producto Bruto, en Uruguay el 1%. Otros países han puesto, nosotros tenemos el triple de casos de acuerdo a la población que Argentina, y ellos han puesto mucho más, eso se nota
en el resultado de lo que está pasando. Y después tenemos el tema de la seguridad social, que evidentemente lo que se plantean es un ajuste tremendo contra la clase obrera, a corto y mediano plazo, que bueno, en eso hay ya un trabajo colectivo que se está haciendo desde lo sindical, desde lo social, que está avanzando, ¿verdad? Entonces, bueno, las tareas son esas. Yo diría, la Unidad Popular en ese marco tiene que desenvolver su actividad, y en esa perspectiva creo que me da la impresión que va a ser un terreno que va a estar abonado para que las semillas de la izquierda combativa crezca, ¿verdad? Porque de dónde, es decir, cómo vamos a acercarnos a todos los sectores que de alguna forma tienen consecuencia en su lucha o necesidad de lucha, y bueno, estando en las distintas luchas junto al pueblo, como uno ha aprendido en lo que ha sido la vida, ¿no? Como militante, ¿no? Sí. Y yo creo que tiene mucha perspectiva la Unidad Popular, porque también hay un desenmascaramiento muy grande del gobierno. El gobierno se está aislando, objetivamente. Lo de Aldo Silva, este periodista que lo criticó de alguna forma, es un síntoma que se ve en muchos periodistas que en general no estaban tan claros, ¿no? Y ahí tiene problemas en la propia coalición. Y por otro, el Frente Amplio también tiene grandes problemas, no sabe cómo colocarse. Por eso lo invitan a estos intendentes, porque están en una situación difícil, y la Unidad Popular, que ha tenido una actitud independiente de lucha, creo que están en una buena situación para avanzar en este momento. Ricardo, y además la Unidad Popular que muchas veces es la única voz dentro del espectro político que se plantea contra algunos temas. Tú mencionabas el caso de la seguridad social. Si no fuera la Unidad Popular, ¿quién más dentro en el ámbito social? Sí, pero en el ámbito político vemos como el oportunismo, además, dentro incluso de la comisión de expertos, ¿no? Mantiene la posición pro privatizadora de la seguridad social, no se plantea la derogación de la SAFAP, y termina siendo, más allá de pequeñas diferencias que puedan haber, parte de este proyecto, ¿no? Por poner un ejemplo claro y que hoy en día está sobre la mesa. Bueno, y algo más que te parezca agregar antes de, bueno, volver a recordar los datos de la actividad de mañana. Bueno, llamar a todos los compañeros a la lucha. Acá no hay otro camino que la lucha, que unirse. Aquí ahora no es, nosotros vamos a participar en las elecciones, pero tenemos que estar de acuerdo a las posibilidades y a las condiciones estas tan difíciles, dando la lucha y en todos los terrenos en que podamos, y bueno, y construyendo la unidad con todos los sectores políticos y sociales que se acerquen. Como decís tú, en la seguridad social se está expresando claramente coincidencias estratégicas que tiene el Frente Amplio, digamos, con la derecha, que si bien podemos decir la dirección del Frente Amplio, más bien, seguramente uno incluso lo ve en lo que es la recolección de firmas contra la luz, que nosotros seguimos juntándolas, a pesar de las dificultades, que a nivel de base, de los propios comités y de los barrios y los sindicatos es donde se está juntando. Después no hay una ni siquiera ponen plata para la propaganda y cosas por el estilo. Entonces, de alguna forma se está diferenciando también una brecha entre la necesidad de acción, de lucha, dentro mismo de lo que es el Frente Amplio, ¿verdad? Y bueno, ni que hablar de que tenemos en ese sentido la expectativa en que la gente, mucha gente que bueno, que ha votado ahí por distintas condiciones,
y entré a mirar hacia la Unidad Popular. Ese es el tema que nosotros tenemos que ir resolviendo, de cómo ubicarnos en estas condiciones y abrir las puertas a la unidad con toda esa gente, ¿verdad? Sin duda. Bueno, recordar que mañana, miércoles 21, a las 7 de la tarde, se va a realizar una conferencia justamente sobre estos 15 años de la Unidad Popular. Van a hablar el maestro Gonzalo Bella, referente de la Unidad Popular, y representantes de todos los sectores. Esto, obviamente por la situación sanitaria, no va a haber público, digamos, presente. Se va a transmitir a través de Facebook y el YouTube de Unidad Popular. Ricardo Cohen, secretario general del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay, Unidad Popular, muchas gracias por este tiempo, y sin duda estaremos volviendo a conversar más adelante sobre otros temas. Gracias a ti, Emiliano, y al canal, y un gran saludo, un gran abrazo a toda la militancia y la audiencia que tienen ustedes.